One, two, three, four. La Galería, con Bego Yebra. 5 minutos y medio pasan de las 10 de la noche. Continuamos en la Galería de Radio Euskadi. Y fieles a nuestra cita con Eusko Ikaskuntza, hoy el asunto creemos que va de algoritmos, pero será Juan Aguirre quien nos lo desvele. Pues tenemos una nueva cita esta noche en la Galería de Radio Euskadi con Eusko Ikaskuntza y evidentemente siempre de la mano de Juan Aguirre. Gabón, Juan. Gabón, Bego. Hoy fíjate que tengo por ahí yo un algoritmo que me vuelve loca. ¿Tiene algo que ver con lo que vamos a hablar? Algo tiene, mucho tiene que ver con lo que vamos a hablar, porque... Bueno, oye, Bego, vivimos en una sociedad democrática que, ya sabes, se regula a través de derechos, de deberes, que nos atañen por igual a personas, instituciones, a empresas privadas. Esto, lógicamente, es parte del desarrollo político y social de los últimos siglos, pero fíjate que está lejos de aplicarse en este momento en ese otro espacio de comunicación, ese otro mundo en el que, como se suele decir a veces, nos hemos ido a vivir, ¿no? Se dice, sobre todo los jóvenes, se dice que se han ido a vivir a ese ciberespacio. Pues desgraciadamente los marcos legales aún son muy difusos, cuando no inexistentes. De modo que para atacar este problema, Eusko Ikaskuntza ha organizado esta primavera un ciclo que se titula Sociedad Digital, Sociedad de Personas. Ah, qué interesante. Y bueno, hace unos días se celebró una mesa redonda en torno al tema las personas en el centro de la era digital. 3 mujeres especialistas, 3 mujeres muy conocedoras de este tema, abordaron las consecuencias de la falta de regulación en el ámbito digital desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva educativa, social y también ética. Y precisamente con quien más sabe de ética digital, una de las personas, en fin, de mayor trayectoria en este tema, vamos a hablar en los próximos minutos. Se trata de Manuela Battagrini, a quien, si te parece, saludamos ya. Bienvenida a la Galería, Manuela. Bien hallada, muchas gracias. Muy buenas noches, Manuela. Buenas noches, ¿qué tal? Eres jurista, experta en ética digital, al frente de Transparent Internet, que es una consultoría que orienta a instituciones, organizaciones y empresas en el tratamiento de los datos personales en el ciberespacio, especialmente cuando se utilizan algoritmos. Bego, ahí estamos. Ahí hemos llegado. Algoritmos que deciden, se hacen decisiones en función de lo que ellos van diciendo, ¿no? Un asunto, desde luego, de gran calado, de trascendencia, en la medida que, esto lo explicó muy bien el otro día nuestra invitada, la autonomía que tenemos, nuestra dignidad, nuestra libertad, se ven amenazadas en ausencia de una ética y de una transparencia en la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, ataquemos el tema, Manuela, si te parece. Sí, claro que sí. Se ha hablado alguna vez, hemos oído decir aquello de que vamos hacia una siliconización del mundo, ¿no? Por aquello de Silicon Valley, claro. Viene con esto a definirse la nueva industria de la vida, porque se basa en la explotación comercial de los datos que generamos con nuestros comportamientos, no solo sociales, sino incluso biológicos, ¿no? En fin, los famosos Big Data. Este es un tema que da mucho juego para la ficción, para las distopías literarias, pero yendo al grano, con esta fusión entre economía y tecnología, realmente estamos caminando hacia un sistema de control y de determinismo, hacia una algoritmocracia, por decirlo así. Sí. Bueno, estamos yendo donde prácticamente estamos ya situados, que es una sociedad del control. Entonces, por un lado, se utiliza la excusa de la captación de datos para poder llegar a cumplir ciertos objetivos fundamentalmente destinados al bien común, o el bien común puede ser muy amplio en esta definición, porque puede estar, por ejemplo, el encontrar a delincuentes, el poder, o a terroristas, el poder detectar ciertas anomalías en comportamientos de personas que pueden hacer temblar el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, pero hay que tener en cuenta 2 principios fundamentales, que son 2 principios sobre los cuales se fundamentan los derechos fundamentales en Europa, que son el principio de proporcionalidad
y el principio de necesidad, en el sentido de que es directamente proporcional la inmensa cantidad de datos que nosotros recopilamos y la cantidad inmensa de gente que nosotros vigilamos para poder detectar a 5 personas. Es decir, hay que vigilar a millones y millones de personas para detectar a 5 personas si es que se detectan. ¿Es esto necesario? Entonces la respuesta siempre es negativa, en el cual no es necesario ni tampoco es proporcional, con lo cual esto infringe directamente derechos humanos y fundamentales y entonces no puede ser aceptado socialmente. Pero obviamente ahora mismo tenemos un problema, sobre todo en cuanto a la opacidad de estos algoritmos. Entonces, lo fundamental es pensar en que si nosotros, sobre todo hablo de las administraciones públicas, en el que si nosotros, por ejemplo, la administración pública utiliza algoritmos para poder detectar malos comportamientos sociales, por lo menos estos algoritmos tienen que ser abiertos, de código abierto, porque si es dinero público, pues tiene que ser lo más transparente posible. Eso por un lado, cosa que no es. Y en segundo lugar, fundamentalmente, el que es bastante llamativo, que la administración pública se rija por los principios de eficiencia y ahorro de costes como si fuese una empresa privada, donde hay ciertas decisiones en las cuales pues conllevan su tiempo y en segundo lugar cuestan dinero y tiene que seguir así, porque nosotros si una decisión administrativa la toma un algoritmo, lo que no es aceptable bajo ningún concepto es que vayamos al ayuntamiento, por poner un ejemplo muy simple, y digamos, bueno, ¿por qué no se me ha concedido esta licencia? Pues a usted no me cuente nada porque esta decisión la ha tomado un algoritmo. Entonces, esto no podemos obtener respuesta alguna y esto va totalmente en contra del Estado de Derecho, porque este tipo de decisiones por parte del Estado tienen que ser bien explicadas al ciudadano. No somos muy inocentes cuando de repente, bueno, pues nos bajamos una aplicación por lo que sea y le damos a aceptar y todos nuestros datos se los regalamos de alguna manera, ¿no? Pues mira, si tú aceptas con conocimiento, no hay problema, pero el problema es cuando aceptas sin conocimiento. Yeah. Entonces, para empezar, el principio de transparencia establece que este tipo de políticas de privacidad tienen que estar explicadas de una manera de lo más simple y transparente. O sea, la transparencia no solamente es que seas transparente contándolo todo. La transparencia también significa la manera en cual lo cuentes. Yo que me he leído muchísimas políticas de privacidad, sí. Las he copiado y pegado en Word, fuente Calibri número 12, y son 6, 7, 8 folios. Entonces, y aparte que van mezclando, van subiendo y bajando, o sea, van mezclando muchísimo los párrafos, de manera que el lector termina ofuscado, lo deja, eso es lo que están buscando realmente. Y al final, estas políticas de privacidad son contratos camuflados donde no hay opción de decir, bueno, pues acepto esta recopilación de datos, pero esta recopilación de datos no las acepto porque no quiero que se me perfile o no quiero que se capte este tipo de información, etcétera, etcétera. Y eso ahora mismo hay muy pocas empresas y organizaciones que sean así de transparentes. Entonces yo no trasladaría responsabilidad al ciudadano, salvo que se lo lea, esté de acuerdo que sí, ¿no? Y acepte. Entonces, claro, con un consentimiento informado no hay ningún problema. Esta persona ha accedido realmente a algo que está de acuerdo. Claro, es eso, sí. Manuela, el otro día en la jornada se habló mucho de los sesgos de la información, es decir, de la organización y la selección que se hace de nuestros datos. Una selección que a menudo son discriminatorios, aunque pueden pasar desapercibidos. Decías el otro día que los sesgos que se están intentando solucionar hoy desde los poderes públicos, se están de alguna manera atacando a ellos, son los técnicos, no los sociales. ¿Esto cómo es? Sí. Bueno, pues la nueva regulación europea de la inteligencia artificial, primero, hay que decir que todo esfuerzo que se haga es encomiable. Porque de haber partido de cero hasta donde estamos, sinceramente es un camino muy largo recorrido, pero todavía no hemos llegado al lugar deseable. ¿Por qué digo esto? Porque la regulación europea de inteligencia artificial se centra mucho en la recopilación de los datos, en la calidad de los datos. Es decir, una base de datos de mala calidad es una base de datos que no es representativa de las personas a las cuales se dirige, ¿no? Y después
se basa también en la decisión algorítmica, pero no se basa en la parte previa a la colección de datos, recolección de datos, ni en la parte posterior, que es de las más importantes, que es el impacto social. Sí. Entonces, si yo no tengo en cuenta si esta tecnología va a impactar positiva o negativamente en la sociedad, entonces pierdo el contexto de esta tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? Que se pueden abrir, por ejemplo, el mecanismo de la auditabilidad, se puede activar el protocolo de auditabilidad en tecnologías que son inocuas y de repente es totalmente ignorada en tecnologías que pueden ser realmente pues un peligro para la sociedad. Entonces, está basada en diferentes niveles de riesgo, en primer lugar en tecnologías inaceptables, o sea, no aceptadas, y después diferentes niveles de riesgo. En un principio se pensó que en las tecnologías de alto nivel de riesgo iba a haber entes independientes que iban, como por ejemplo en la industria de la farmacéutica, en el cual hay un organismo independiente que es el que establece si un medicamento, después de una serie de protocolos, pues se puede comercializar o no. Pues si va a pensar hacer, de hecho se tomó como referencia la industria farmacéutica, donde hay un organismo que iba a auditar los algoritmos de manera que estableciese si es o no aplicable a la sociedad, pero se dejó, como si dijéramos, en manos de las propias organizaciones. Entonces, tienes que cumplir una serie de fines, pero claro, si se deja en manos de la propia organización, creo que ahí se pueden saltar ciertos niveles de control. Y por otro lado, ¿qué significa eso? Que si yo solamente me fijo en el aspecto técnico de la tecnología, lo que voy a arreglar es solamente el sesgo técnico, que la base de datos sea de mejor calidad, que la decisión algorítmica pues no contenga sesgos, pero eso significa que he arreglado solamente el aspecto técnico, pero no he arreglado el impacto social. ¿Qué significa eso? Si yo me fijo en el impacto social, que es negativo, yo lo que hago es que inmediatamente activo el mecanismo de auditabilidad para que precisamente el impacto sea positivo. Uh-huh. Para poder arreglarlo, para poder subsanarlo. Pero si no lo tengo en cuenta, entonces este sesgo o este impacto social, si no se tiene en cuenta, ni podemos arreglarlo ni podemos empeorarlo, simplemente no se tiene en cuenta, con lo cual es una pérdida de contexto. ¿Qué significa esto? Que si yo lo que hago es que solamente arreglo el contexto o el aspecto técnico, entonces me estoy, como si dijéramos, estoy impidiendo que la tecnología aumente de manera exponencial la desigualdad existente en la sociedad, pero la dejo como estaba antes. En vez de mejorarla, la dejo como estaba, con lo cual lo que hace es mantener el statu quo. Entonces, el sesgo social, de lo que realmente podemos utilizar la tecnología, precisamente, si nos fijamos en el contexto y en el impacto que hace en la sociedad, si fuese negativo, pues entonces poder arreglarlo de manera que el impacto fuese positivo, con lo cual ayudaría a mejorar la desigualdad subyacente en una sociedad democrática, por así decirlo. De hecho, se están haciendo investigaciones en ese sentido. Sí. En la galería hemos tenido a una mujer que está trabajando en este asunto, describiendo sesgos de género, describiendo sesgos de raza, y se han encontrado muchos algoritmos que realmente son discriminadores y que vulneran derechos. En este sentido, como jurista, usted también pone el acento en la necesidad de un marco legal para llegar a una transparencia, no tanto como fin, sino como medio para que precisamente esos derechos fundamentales de las personas sean respetados en el espacio virtual. Desarrollemos un poco esta idea. Sí, efectivamente, porque yo me dedico a la ética digital, pero ante todo soy jurista. Entonces, ¿qué significa lo que quiero decir con esto? Significa que la ética lo que intenta es llegar allá donde la ley no llega, pero lo deseable es que los principios éticos se conviertan en ley para que sean obligatorios, entonces, o de obligado cumplimiento. Entonces, porque ahora lo que hace es depender obviamente de la voluntad de las personas que gestionan o dirigen las empresas, las corporaciones o los gobiernos. Entonces, con la pregunta, básicamente, la transparencia, porque muchas veces lo que quiero decir con la transparencia es que los problemas que hay con las decisiones algorítmicas no tienen que ver con la transparencia en sí. Y vamos a explicar, en primer lugar, qué es la transparencia algorítmica. Existe la transparencia algorítmica. Desde un punto de vista técnico, la transparencia algorítmica no existe por una
por una razón técnica, y es que el algoritmo, en este caso de Machine Learning de aprendizaje automático, lo que hace es, aprender de una manera que ni siquiera el propio desarrollador, los propios científicos saben cómo ha aprendido. O sea, llega de un punto a otro que no se puede explicar. Entonces ya esa parte de transparencia, esa parte de mecanismos de aprendizaje ya no se puede explicar. Sí es verdad que desde el punto de vista técnico se puede explicar cuáles son los parámetros que se han tomado en cuenta para que se tomen las decisiones, pero ya lo que es la transparencia algorítmica en sí no es posible por este detalle técnico. Bueno, dejando esto a un lado, muchos de los problemas que tenemos hoy en día con las decisiones algorítmicas no son de transparencia, sino son de legitimidad. Es decir, si un algoritmo o algoritmo es un término demasiado amplio, pero ya para simplificarlo, si un algoritmo es legítimo, está legitimado para tomar según qué decisiones. Entonces hemos visto que un montón de decisiones que eran tomadas de manera automatizada están cometiendo muchísimos fallos. ¿Por qué? Porque esas decisiones no deben tomarse a través de un algoritmo, deben tomarse a través de personas o al menos que intervenga el ser humano en cualquier fase para que precisamente no ocurra lo que está ocurriendo, porque ahora mismo las decisiones automatizadas y los perfiles personales están provocando estos terribles problemas de discriminación y sesgos actualmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, como hablaba el otro día, la mal llamada transparencia radical, que no es que sea radical, sino que sea extensa, donde empieza desde un punto de vista mucho antes de la recopilación de datos. Empieza en el grupo de personas que decidió que cierto aspecto social o cierto tipo de decisiones tuvo que haberse tomado desde un punto de vista tuvo que haber sido automatizada y tomado y decidido por un algoritmo. Entonces, ¿por qué se ha tomado esa decisión? O sea, ¿en base a qué? ¿Quién fue el equipo desarrollador del software que se ha contratado? ¿Es un equipo multidisciplinar? Dependiendo del tipo obviamente, de decisión que se va a tomar, pero es un equipo multidisciplinar, hay hombres y mujeres, han hecho diferentes pruebas, hay una evaluación de impacto de derechos fundamentales, que es fundamental para poder detectar problemas éticos y legales que se pueden solucionar a posteriori, hay una evaluación de impacto de protección de datos, que parece que se hace de una manera generalizada, pero no se hace tanto, se hace sobre todo las técnicas para poder solventar todo problema de seguridad y brecha de datos, que es lo que se tiene miedo por las multas, pero en realidad la protección de datos se deja un poquito más a un lado y las derechos fundamentales ya no digamos. Y también un estudio del impacto social. Entonces, eso como base. Y después también un cambio institucional, porque hoy día se nos obliga a ir a tribunales de manera individual para pedir explicaciones de por qué un algoritmo determinado ha decidido que yo no obtengo una ayuda. En cambio, la persona que está a mi lado sí lo obtiene y estamos las dos en la misma situación. Sí. Entonces, ¿por qué se me ha discriminado a mí? ¿O por qué a mí la respuesta ha sido negativa y esta señora que está en mis mismas circunstancias ha sido positiva? Lo tenemos que ir a tribunales y esperar a que se tome la decisión, salga sentencia, que pueden ser meses, en primera instancia, segunda instancia, después pelearla, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber instancias donde nos protejan de manera colectiva, ¿no? Entonces hay instituciones serían precisamente las que hagan la labor de la auditabilidad colectiva de algoritmos y que hagan este trabajo previo y que defiendan a la población de manera colectiva. Entonces también hay una necesidad de un cambio institucional. Sí. Y bueno, la clave de bóveda de este asunto, Manuela, tal como nos lo estás describiendo, es que hay un vacío legal también importante. Hace falta necesidad de una legislación propia que en Europa no existe. Bueno, tú fuiste uno de los 5 ponentes del grupo asesor de expertas y de expertos que hace 2 años redactasteis la Carta de Derechos Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pero una carta que carece de carácter normativo. Bueno, ¿qué pasa para que no avancemos en este terreno? Bueno, la Carta de Hechos Digitales, como una Carta de Hechos Digitales, la propia esencia de una Carta de Hechos Digitales o una Carta de Derechos, no es normativa, es como inspiracional, por así decirlo. Sí. Va a inspirar a futuros reguladores para que se dicten normas en ese sentido. Entonces, yo uno de los grandes obstáculos que veo para poder llegar a la mal llamada transparencia
digo mal llamada porque ya sabemos todos los problemas que hay, pero digamos transparencia desde el punto de vista legal que sí existe, es que tenemos un problema legal, y este problema legal yo simplemente le veo mucha dificultad para que se solucione, y es que por un lado está la ley el Reglamento General de Protección de Datos, que sinceramente es una legislación que no necesita que se desarrolle más porque como que prácticamente lo abarca todo. Pero el gran problema que tenemos es que está la Directiva de Secretos Comerciales y los derechos de propiedad intelectual que permitan a las empresas ser opacas. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre la base de datos y el training set o el entrenamiento de los datos y la decisión automatizada se interponen estas dos legislaciones, que son la Directiva de Secretos Comerciales y los derechos de propiedad intelectual. Y entonces allí no se puede hacer nada. No hay ni ley de protección de datos, ni regulación europea de inteligencia artificial, ni nada que obligue a esta transparencia desde el punto de vista legal. Entonces es una decisión ética de las empresas ser transparente y permitir el acceso a esa información sin que vulnere obviamente los secretos comerciales ni los derechos de propiedad intelectual, que se puede hacer perfectamente. Entonces, en eso estamos, obviamente, en intentar, y Europa está haciendo un muy buen trabajo a la hora de desarrollar una legislación pertinente a la hora de poder regular esta situación, sobre todo para frenar los pasos de los gigantes tecnológicos, que en nuestra opinión lo que hace falta es una gobernanza democrática del ciberespacio, que es una gobernanza que ahora mismo no existe. Efectivamente, sí. Y desde el punto de vista de quienes somos simples usuarios, ¿cómo podemos hacer para... no sé si es luchar, pero con esa abusiva utilización de nuestros datos, de nuestros movimientos, nuestros hábitos, nuestras preferencias, ¿cómo se fomenta esa parte de la construcción social, de la digitalización, pues un poco más equilibrada, sobre todo más justa? Hay un 50-50, la parte positiva. Para empezar, yo lo que haría sería, si ya que me estás pidiendo mi opinión personal en este aspecto, yo lo que haría sería buscar las alternativas éticas de todas las herramientas que usamos. Sí, o que sea, las en vez de hay. usar ¿el qué, perdón? Que las hay, digo. Las hay, claro. Claro. O sea, en vez de utilizar Google, pues DuckDuckGo, StartPage, que te dan resultados estupendos. Obviamente, cuanto más lo usemos, mejor entrenados están y mejor resultados nos dará. ¿Por qué? Porque no utilizan nuestros datos y porque no especulan con nuestra información y por lo tanto no nos identifican, que eso es lo fundamental. En segundo lugar, si queremos, por ejemplo, utilizar nuestro correo o las herramientas incluso parecidas a Google, tipo Google Drive, etcétera, utilizar ProtonMail, que es la herramienta que yo utilizo. ProtonMail, que tiene una base en Suiza, nació en el CERN, de ahí Proton, nace de ahí. Entonces ellos empezaron con el email, pero tienen VPN, también tienen calendarios y también están haciendo como una especie de Google Drive. Pero desde el punto de vista ético, porque no especulan con la información. Entonces, realmente aquí el problema está con el modelo de negocio de los gigantes tecnológicos. El modelo de negocio es: no te cobro nada, pero recopilo datos a mansalva, me paso la ley de protección de datos por arco de triunfo, y lo que hago es que genero una vigilancia masiva, que además lo utilizo no solamente para publicidad, sino para discriminación y para mostrar cambiar el comportamiento de las personas a las cuales me dirijo, como por ejemplo pasa en las elecciones, y por eso hay una gran debilidad de los cimientos de la democracia, entre otras cosas, y del comercio también, de un comercio justo. Y por otro lado, el modelo de negocio, este tipo de empresas, suele ser la suscripción. ¿Que nos cuesta dinero? Bueno, si lo pagamos, por ejemplo, como hago yo en ProtonMail, que pago por 3 años, que no me sale muy caro, 3 años hago un pago y ya me olvido durante 3 años, y estoy, pues aportando al lado ético de la historia, ¿no? De la historia tecnológica. En vez de WhatsApp, pues WhatsApp es muy complicado cambiarlo porque está tu madre, está todas tus tías, tu familia. Bueno, pero les podemos meter en Signal, no pasa nada. Pero poco a poco los metemos en Signal, por ejemplo, en Wire, etcétera, etcétera. Poquito a poco. En fin, siempre hay una alternativa. En vez de Google Analytics está matomo.org. No sé, siempre hay alternativa. Donde no hay alternativas, que es
es 50% negativo y para mí es una gran crítica a la legislación europea, porque yo me pregunto, ¿está Europa preparada para implementar su propia legislación? Y mi respuesta es, bueno, a medias, porque si nosotros implementamos nuestra legislación de manera rigurosa, entonces escapamos a todos los gigantes tecnológicos, que a mí sinceramente no me disgusta, Ya, te pero apetece. muchísima gente, y lo entiendo, tiene volcados todos sus negocios en estas plataformas, claro. y Europa no les ha dado ninguna alternativa. Y tampoco hay ayudas, ayudas europeas, grandes proyectos europeos que estén centrados en financiar a proyectos que sean sustitutivos de las grandes plataformas. Es decir, Europa se ha centrado en utilizar a los grandes cerebros para que la gente clique en los anuncios, por un lado, Sí. o en desarrollar pequeñas herramientas, digo pequeñas, ¿no?, entre comillas, herramientas sustitutivas de las otras pequeñas herramientas que están en Silicon Valley. Pero no hemos invertido en plataformas. En plataformas hablo, o sea, donde hay un Facebook, donde hay un Instagram, donde hay un Google con todos sus productos. Bueno, ahí está Protomel, que lo está haciendo muy bien, etcétera, etcétera, para que si nosotros cerramos tengamos una alternativa. Entonces, China ha estado invirtiendo en plataformas, Estados Unidos de toda la vida, y nosotros no tanto, sinceramente. Pues me parece que estamos esperando, y lo que sí es verdad es que nos hemos quedado sin tiempo. Pero seguiremos hablando de esto, porque nos afecta directamente y nos afecta todos los días, y son decisiones que alguien toma por nosotros y que nos gustaría que estuviera la mano humana también de vez en cuando en esa toma de decisiones, digo por aquello de los sesgos. Tenemos algo que recordar antes de terminar, ¿verdad? Pues sí, sí, claro, es que yo quiero recomendar a quien nos escuche que a partir de dentro de unos días se va a colgar en la web de Eusko Ikaskuntza, en la sección Solaz al Día, extractos de la mesa redonda de la que habló al comienzo, en la que participó nuestra invitada Manuela Battaglini, en torno a las personas en el centro de la era digital, porque es francamente interesante sus intervenciones y las de sus compañeras, la psicóloga Elena Matute y la ingeniera informática Lorena Fernández. Lo recomiendo vivamente porque una conversación apasionante, bueno, como ha sido súper interesante lo que nos acaba de contar Manuela, desde luego. Y que nos afecta muchísimo, así que, bueno, pues ya lo sabéis, en la web de Eusko Ikaskuntza. Manuela Battaglini, encantada de haber podido charlar contigo, y esperamos charlar en una próxima ocasión, y lo mismo, Juan, nos encontramos en unas semanas. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias por hablar de estos temas. Muchas gracias. Ya puedes descargar en tu móvil la